Vamos a inclinar el rostro para una oración. Amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, concédenos abrir tu palabra en tu nombre. Danos tu Santo Espíritu para abrir tu palabra. Danos, Señor, un derramamiento de tu gracia mediante tu Santo Espíritu. Redarguye nuestros corazones, redarguye nuestras vidas y, Padre Santo, realiza en nosotros la obra de salvación que solamente tú puedes hacer en nosotros. Gracias por la hora en que vivimos y permítanos vivirla para ti. Lo suplicamos, te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en esta mañana tenemos una reflexión. Basada en una expresión del apóstol Pablo, que dirigió al pueblo judío, que dirigió al pueblo hebreo, que dirigió al remanente, que dirigió al Laos, al pueblo. Está en Hebreos capítulo 12. Así que abramos las Escrituras en Hebreos capítulo 12. Comencemos con el versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Manos, rodillas y pies. Interesante. Manos, rodillas y pies. Instrumentos físicos del cuerpo muy importantes para nosotros mantenernos erguidos. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí hay un llamado para ti, hermano. Aquí hay un llamado para mí, hermanos. Aquí hay un ruego, un llamado, una invitación muy sentida para cada uno de nosotros. Voy a cambiar la expresión. Aquí hay un llamado para cada pecador. Yo soy pecador. Tú eres pecador. Todos nosotros somos pecadores. Y aquí hay un llamado. Aquí hay un llamado para ti y para mí, que somos pecadores. Vuelvo al versículo de Hebreos. Por lo cual, capítulo 12, versículo 12. Hebreos 12, versículo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. En los días de Pablo, hace 2000 años, el Espíritu le guió y le mostró que había que seguir la paz con todos, sin excepción. Seguir la paz con todos. Pero no solamente la paz, agregó, y la santidad. Dos cosas que no se pueden separar.
Dos cosas que están unidas, que van juntas, que son paralelas. La paz y la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay una explicación adicional que me gustaría incluir en esta mañana, en la reflexión que tú y yo vamos a tener en esta hora. Ojalá, apreciados hermanos, que este sea un diálogo muy íntimo, mediante el auxilio del Espíritu Santo, a través de su palabra. Versículo 15. Mirad bien. Un imperativo. Mirad. Y se hace una calificación de cómo mirar. Se califica el mirar. No el mirar casual. No el mirar espontáneo. No el mirar natural. Es un imperativo para el bien. Es una orden para el bien. Mirad bien. Hermanos, este servidor necesita esta exhortación. Mirad bien. Necesito mirad bien. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien. Que no sea que alguno, de pronto yo, de pronto tú, cualquiera de nosotros, si no miramos bien, dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Interesante el apóstol, la inspiración. Lo primero que utiliza aquí es un imperativo, una orden, un imperativo, y la califica con la palabra bien. Y aquí no hay ambivalencia. Este es un absoluto. Mirad bien, hermanos. Este pecador necesita mirad bien. Imperativo. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y explica cómo. Que brotando. Y coloca un pronombre indefinido. Muy interesante. Que lo coloca indefinido. Que brotando alguna raíz. No precisa la raíz, alguna raíz, alguna raíz. Alguna tendencia, algún impulso, alguna cosa de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Para mí, hermanos, necesito asumir esto para mí. Necesito asumir esto para mí. Hermanos, después del pecado, después que Adán y Eva pecaron, después que esta creación única fue mancillada por el pecado, cuando esta creación se hizo perfecta, y vio Dios que todo era bueno, después del pecado, cuando el Señor vio que todo era bueno en gran manera, que todo era perfecto en gran manera, y que lo hizo en la imagen y semejanza de Él, que terminó esta creación coronándola, formando una especie en la misma imagen y semejanza del Señor. Personalmente, hermano, no alcanzo a comprender lo que el mismo Señor hizo cuando terminó la creación, que tomó el barro e hizo una imagen y semejanza de Él con el barro, el eterno. No lo imagino. Lo creo porque está revelado. Lo creo porque así fue consignado. Hizo una copia, hizo una imagen de Él en esta raza humana, en esta especie humana, en ti y en mí. Él lo que hizo fue una copia de Él, una imagen y semejanza de Él. Y esta imagen y semejanza de Él se corrompió. Aceptó la desviación. Aceptó la cojera. Dejó de mirar bien. Y entró el pecado.
Y tan pronto entró el pecado, el Señor comenzó un trabajo. El Señor comenzó un trabajo de redimirnos. El Señor comenzó un trabajo de salvarnos. El Señor comenzó un trabajo de restaurarnos. El Señor comenzó un trabajo de nueva creación. Y si no entendimos el primero, el segundo todavía es más complejo. Volver a recrearnos en esta condición caída. Pero, hermanos, la Escritura y el Señor comenzó un trabajo que la Escritura denomina, el Antiguo Testamento denomina y el Nuevo Testamento denomina la santificación. El Señor comenzó un trabajo para santificarnos a nosotros y lograr sacarnos del pecado, lograr rescatarnos de la iniquidad, lograr salvarnos de la degradación y traernos de nuevo a la imagen y semejanza de Dios. Yo no puedo explicar cómo el Señor, solamente el Padre Eterno, solamente la Deidad, tienen la sabiduría para rescatar lo que se ha perdido, para volver a crear lo que se ha degenerado y lo que se ha corrompido. Y ese trabajo lo llama la Escritura. Desde su comienzo hasta el final, ese trabajo lo llama la Escritura la santificación. La santificación. Esa debe de ser, hermano, la palabra, la experiencia más codiciada por el pecador. Lo que tú y yo debemos más codiciar, lo que tú y yo más debemos desear, es la santificación. Si realmente somos pecadores, si realmente el Espíritu Santo me ha enseñado a mí quién soy yo, si realmente yo tengo la convicción del Espíritu Santo de que he caído, me he desviado, me he desnaturalizado, estoy bajo la lepra del pecado, si realmente esa es mi convicción, tu mayor deseo, mi mayor deseo, nuestro anhelo más profundo es la santificación. Ser santificados, ser purificados, ser restaurados otra vez en la imagen y semejanza del Señor. El apóstol Pablo lo explicó en estos términos aquí en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 el apóstol Pablo lo escribió de esta manera. Volvamos a leer versículo 12 al 14. Por lo cual posibilidad, aquí es absoluto. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. Otro imperativo. Un imperativo para la paz y un imperativo para ver bien. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A continuación la inspiración coloca un ejemplo, hermanos. A continuación la inspiración coloca un ejemplo que me debe redarguir a mí, que me debe de enseñar a mí, que me debe predicar a mí, que me debe amonestar a mí, y ojalá que a ti también. A continuación, después que habla aquí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque permita que brote en él alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea. Escuchen la advertencia. Escuchen la advertencia, hermanos. Y debo escucharla yo, en manera personal e íntima. Y ojalá que tú, mi querido hermano, también la escuches, en manera personal e íntima.
No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y luego vuelve al imperativo del versículo 15. Luego vuelve al imperativo del versículo 15, hermanos. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hermanos, ¿a dónde estamos nosotros? Según estos versículos, según la inspiración. ¿Dónde estamos nosotros en esta hora final, en esta hora crucial? Cuando las 2300 tardes y mañana han terminado. Cuando el tiempo de purificación del santuario se ha acercado. Cuando estamos en días de expiación del santuario. Cuando el Señor está haciendo juicio investigador y juicio final. ¿A dónde nos hemos acercado? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hermanos, ¿somos conscientes dónde estamos en el tiempo? ¿Somos conscientes dónde estamos en la hora? Hermanos, este pecador necesita ser consciente del momento en que estamos. ¿Frente a quién estamos? Versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Estamos frente a Jesús, el mediador del nuevo pacto, que está intercediendo por nosotros y que no quiere que nosotros estemos fuera de la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, es tiempo de que tú y yo estemos bien preocupados, bien intencionados y bien realizados en esta experiencia de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú y yo, como pecadores, hermanos, tú y yo como pecadores, debemos de estar concentrados, debemos tener toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación por seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tu preocupación, mi preocupación, mi interés capital, tu interés capital debe ser la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hermanos, yo tengo que recordar y hacer de esto un cuadro muy vivo para mí. Y yo te invito a ti a reflexionar sobre lo siguiente, mi querido hermano. Yo tengo que recordar que lo que destruyó a Adán y Eva,
que lo que los apartó a ellos de la santidad, de la perfección, lo que destruyó en ellos la imagen y semejanza de Dios, fue perder el dominio propio y caer bajo la tentación del apetito. Muy interesante. Aparentemente pareciera inofensivo, pero el Señor había colocado su mandamiento. Y hermanos, los mandamientos del Señor, los mandamientos del Señor son palabra viva. Los mandamientos del Señor son su voluntad. Que aun cuando no entendamos todo lo de su voluntad, merecen el sí del Señor. Obedecerle al Señor. Obedecer al Señor en manera absoluta, obedecer al Señor. Los mandamientos del Señor solamente admiten que obedezcamos su voluntad. Vivir en su voluntad. Vivir en su voluntad es la santificación. Recuerden, hermanos, santificados, la santidad, santificación, quiere decir que tú y yo estamos separados, que tú y yo estamos comprometidos, que tú y yo estamos señalados solamente para una actividad exclusiva de parte del Señor. La palabra santificado, la palabra santidad, es una palabra sencilla de definir en la Escritura. Quiere decir apartado para un uso exclusivo que el Señor le ha dado. Tú y yo hemos sido apartados para un uso exclusivo, ser la imagen de Dios. Hermanos, ser la imagen de Dios. Tú y yo hemos sido apartados, exclusivamente creados para ser la imagen y semejanza de Dios. Conforme dijo Jesús, explicándolo de otra manera, saliéndonos de Génesis 1:26 y cayendo en los brazos de nuestro Salvador Jesús, y explicando esto de acuerdo con el Sermón de la Montaña, en las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor Jesús, en el Sermón de la Montaña, nos explica, nos ruega y nos da otro imperativo. Interesante las Escrituras. Como en salvación, el lenguaje de salvación, la Escritura lo maneja con el imperativo, el verbo, en el modo imperativo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, tú y yo somos llamados, como leímos aquí en Hebreos capítulo 12. Otro imperativo: seguid, seguid. Seguir implica continuemos, continuemos. Continúa tú, continuemos nosotros, continúe yo como pecador, continúes tú como pecador. Continuemos, sigamos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué absoluto este, hermanos. Qué absoluto este, hermanos, tan reverente. Tan importante para ti y para mí. El Señor nos ha rogado. El Señor nos ruega en el presente. El Señor mantiene ese ruego para mañana y para siempre. Seguid la paz y la santidad con todos. Interesante. Interesante seguir la paz y la santidad con todos. La manera más elemental de vivir esto son los 10 mandamientos, hermanos. La manera más elemental, más sencilla, más práctica, más profunda, más sabia de vivir esto son los 10 mandamientos. Y por eso
el ataque tan frontal en teología protestante, en predicación protestante, de la ley de Dios. Pero hermanos, la ley de Dios no es otra cosa que el amor de Dios. La ley de Dios, conforme está redactada en las tablas de piedra de Moisés, la ley de Dios como está escrita en Éxodo 20, no es otra cosa que explicar el carácter de Dios en esta cultura de pecado. En esta cultura de pecado, explicar el carácter de Dios, y el carácter de Dios es amor. El Señor en su sabiduría explica quién es Él en la ley de Él, pero lo explica Él para mostrárnoslo a nosotros en esta cultura caída, en esta cultura pecaminosa, en esta cultura equivocada, en esta cultura que perdió la imagen de Dios. El Señor explica su carácter, lo explica en la ley de Dios, para que nosotros entendamos quién es Él y volvamos a ser restaurados en su imagen y semejanza mediante el amor y la gracia de Dios. Tan sencillo como eso, hermanos. El Señor se ha propuesto revelarse a nosotros en la manera más simple, en la manera más sencilla, en la manera más elocuente, más clara, para que nuestra mente pecadora, para que nuestros valores caídos, nosotros podamos contemplarlo a Él y volver a seguirlo a Él y llegar a ser semejantes a Él por su gracia y por su amor. Los 10 mandamientos, hermanos, esos 8 no y esos 2 positivos, no son otra cosa más que el carácter de amor de Dios, el amor de Dios expresado en un lenguaje negativo, en un lenguaje humano, para que nosotros podamos percibir, para que nosotros podamos experimentar, para que nosotros podamos vivir nuevamente el gran principio del amor de Dios. Con razón, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, hermanos. Permítanme abrir la escritura aquí en el libro de Romanos. Abramos la escritura en el libro de Romanos, apreciados hermanos. Y vamos a leer aquí unos versículos. ¿Ok? Romanos capítulo 13. Y miremos esta explicación. Miremos esta explicación tan sencilla que el apóstol Pablo da aquí. A ver, hermanos, si tú y yo podemos captar lo sencillo, pero lo profundo. Lo elemental, pero lo inescrutable, la sabiduría tan inescrutable del Señor. Cuando explica su ley, cuando explica su carácter, y lo escribe como una ley para nosotros, como un imperativo para nosotros. Romanos 13, preciados hermanos. Le pido al Señor que el Señor nos permita que abra nuestros ojos, abra nuestra mente, abra nuestro corazón, abra nuestro sentido y nos vea lo profundo y lo sencillo al mismo tiempo. ¿Qué es esto? Y lo accesible que Él lo hizo para que tú y yo podamos reflejar nuevamente el carácter de Dios aquí en la tierra, en este mundo caído, y podamos dar testimonio de quién es el Señor. Romanos 13. Comencemos con el versículo 8. Versículo 8 del capítulo 13 de Romanos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Escuchen la manera tan sencilla y al mismo tiempo tan sabia y tan profunda como el Espíritu Santo le habló al apóstol Pablo y lo dejó aquí redactado en Romanos 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama ha cumplido la ley. El que ama no puede dañar. El que ama no puede perjudicar. El que ama no puede resentir. El que ama lo único que hace es el bien del Señor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Versículo 9. Porque no adulterarás. Es interesante que coloca
coloca como primer mandamiento indicativo del amor el no adulterar, el no fornicar. Muy importante. El que ama no afecta a nadie, no destruye a nadie. El que ama solamente se debe. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, el que ama está realizado. El que ama está realizado. El que ama no puede pecar, no puede transgredir la ley de Dios, no puede. El que ama. Pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor, hermanos, en esta hora. Pidámosle al Señor en esta hora que nos enseñe a amar, que nos participe de su amor, que nos enseñe a amar. ¿Qué hay en el principio del amor que lo cubre todo, que lo abarca todo? ¿Qué hay en el principio del amor? ¿Qué hay en eso que es el Señor? Dios es amor. ¿Qué hay en ese principio? Cuando llega a ser tuyo, cuando llega a ser mío, cuando ese principio por la fe en el Señor llega a ser nuestro, ¿qué hay en ese principio tan misterioso? Que nos da la victoria. Que nos da la victoria. Y que me da el poder, que me inhibe a hacer cualquier cosa fuera del amor de Dios. Me impide hacer cualquier cosa fuera del amor de Dios. Y recordemos, hermanos, este misterio: que el Señor trabaja la redención. El Señor trabaja la redención con el amor y con su gracia. Y que la gracia de Dios es lo que va más allá de su amor. Para nosotros es difícil comprenderlo, pero qué bendición. Tú y yo lo podemos vivir. Tú y yo lo podemos experimentar. Tú y yo podemos recibir ambas cosas de parte del Señor. Tú y yo podemos recibir el amor de Dios y la gracia de Dios. Y el Señor nos ha dado abundante gracia, nos ha revelado abundante gracia, y a este pueblo nos ha dado doble palabra, doble palabra. A este pueblo el Señor nos ha dado la palabra comenzada a ser escrita por Moisés y por los profetas, y ha querido concluirla con el espíritu de profecía, el amor del Señor, la gracia del Señor. Todo lo que ha hecho por ti, todo lo que ha hecho por mí, todo lo que ha hecho por nosotros, hermanos, la gracia del Señor, todo lo que ha hecho el Señor por ti y para mí, nos ha colmado de su amor, nos ha dado más allá de su amor su gracia, nos ha revelado todo su consejo, nos ha revelado toda su palabra, nos ha dado su palabra y revelación adicional para que nosotros, como decía el versículo, no cogiemos, no caigamos en cojera, no caigamos ni por las rodillas, ni por los pies, ni por las manos, ni por los ojos. Que todo nuestro cuerpo sea asistido por el amor de Dios, por la gracia de Dios, para que nosotros estemos en perfectas condiciones para verlo muy pronto, en santidad y en paz, cuando Él aparezca por segunda vez. Hermanos, en esta hora, el Señor quiere que tú seas santo. El Señor quiere que tú seas santo. Nos creó santos. Lo perdimos por desobedecer. Nos invita a ser santos y nos habilita para volver a obedecer y volver a Él. Nos invita para obedecer su palabra y para permitir que cada palabra que sale de su boca sea encarnada en tu vida. Hermanos, tu seguro, mi seguro, la palabra del Señor. Este es tu seguro, este es mi seguro, este es nuestro seguro. Mis palabras no pasarán.
Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ruego al Señor que esta palabra sea encarnada en tu vida. Que cada palabra que sale de la boca del Señor sea encarnada en tu vida. Hermanos, es hora de estar santificados. Es hora de que la santidad del Señor llegue a ser la santidad de tu vida. Apartados solamente para Él. Separados solamente para Él. Esta palabra está revelada para que tú y yo no flaqueemos, no caigamos, sino que permanezcamos en la palabra. Esta palabra es Él. Esta palabra es lo que Él vive, es lo que Él hace. Y permite que esta palabra sea el pan de tu vida. Hermanos, les invito a que oremos en esta hora. Les invito para que oremos en esta hora. Vamos a doblar nuestras rodillas, a pedir al Señor su bendición para que Él escriba. Para que Él escriba esta ley de amor. Para que Él escriba esta palabra de amor. En tus células, en tu sangre, en tus nervios, en cada corpúsculo, en cada parte de tu ser. Padre, santifícanos. Danos la gracia tuya para estar separados para ti. Permite, amado Padre, que tu palabra quede escrita, sea escrita, y cada día tú escribas tu historia, tú escribas tu vida, tú escribas tu carácter, con cincel de hierro lo escribas en cada célula, en cada corpúsculo, en cada glóbulo rojo, en cada glóbulo blanco, lo escribas en nuestra vida. Padre, apártanos para ti, sepáranos para ti, y permite, amado Padre, que en nosotros no haya ninguna amargura, sino que haya solamente complacencia en servirte, en vivir para tu honra y tu gloria. Gracias por llamarnos, gracias por separarnos, gracias porque quieres que seamos tu pueblo separado de toda inmundicia y que revelemos tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, gracias por tu perdón y gracias por tu Hijo, por el Cordero de Dios. Permítenos ser cada día más semejante a Él. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.